Revelado, 5 escalofriantes relatos del horror maldito en Tepito. Historias incistros y ocultas. La noche caía en Tepito como un manto oscuro y pesado, ocultando secretos que el sol nunca revelaba. Valeria, madre soltera, luchaba por mantener su rutina, vendiendo frutas y verduras en el mercado local. Su pequeña Sofía la esperaba en casa, ajena a la tormenta que se aproximaba. Pero esa noche, el aire se sentía diferente, un escalofrío recorrió su espalda cuando escuchó susurros en la penumbra, como si los muros del hogar conocieran secretos que ella ignoraba. El barrio, vibrante y caótico durante el día, se transformaba en un laberinto peligroso donde el eco de sus pasos resonaba más fuerte. Desde que comenzaron a desaparecer niños en el vecindario, un miedo palpable se apoderó de Tepito. A Valeria le incomodaba mirar a sus vecinos a los ojos, los hombres con sus miradas fijas, sonrisas torcidas y risas que desgarraban la noche. Una tarde, encontró un mensaje escrito en la puerta de su casa: nosotros sabemos todo de ti, Valeria. Cuidado con lo que deseas. Su corazón se detuvo. Un escalofrío de terror la envolvió al pensar en Sofía. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las sombras se alargaban sobre las calles desiertas mientras Valeria cerraba su puesto, el terror frío le recorría la piel. Cada paso que daba sentía que alguien la seguía, un par de ojos invisibles acechándola. Sus instintos la empujaban a correr, pero el terror la mantenía en su lugar. Esa noche, aún los gatos en las azoteas parecían inmutables ante el horror que se adueñaba de la vecindad. Al llegar a casa, se dio cuenta de que estaba siendo observada desde la esquina de la calle. Un rostro conocido le sonreía, pero la sonrisa era fría, torcida. Recordó la leyenda de aquel espíritu maligno que se alimentaba del miedo. Todo se torcía en su mente. La misma vecina, a la que siempre le había dado la mano, ahora parecía evadirla. Valeria decidió buscar respuestas, asomándose entre murmullos y miradas furtivas. Con cada conversación, se sentía más atrapada, había traidores en su mismo barrio. Una noche, al confrontar a un viejo amigo, un sudor frío le cubrió el rostro al ver la revelación en sus ojos: ese amigo era el verdadero monstruo. La traición se filtraba en cada rincón, y cada rincón cobraba vida. Su mundo seguro explotaba en 1000 fragmentos inseguros, cuando la desesperación se adueñó de su ser. Con un grito desgarrador resonando en la distancia, la miraba aquel extraño, esa sonrisa perturbadora la perseguía. La noche estallaba con rumores, y su pregunta resonó en la helada brisa: ¿podrá proteger a su hija de la verdadera maldad que acecha en Tepito? Valeria se estremeció al escuchar el ruido de pasos detrás de ella. El eco resonaba en su mente como un tambor de guerra, cada golpe reverberando su miedo. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Solo oscuridad. El aire se tornó más denso, y las sombras parecían cobrar vida, alargándose y retorciéndose a su alrededor. Mientras se encerraba en su casa, el silencio era ensordecedor. Miró hacia la habitación de Sofía. La niña estaba dormida, ignorante del horror que acechaba en las sombras. Valeria respiró hondo, intentando contemplar momentos de calma. Pero el mensaje en la puerta no desaparecía de su mente. Cuidado con lo que deseas. ¿Qué es lo que había deseado? ¿Seguridad? ¿Protección? Ahora esas palabras se sentían como un aviso ominoso. Miró a través de la ventana, sintiéndose atraída por la extraña luz de la calle. No era el resplandor habitual de las luces de los faroles, era un resplandor cálido, casi hipnótico. Se asomó y vio a varios vecinos reunidos en una esquina, sus rostros iluminados por una llama danzante. Hablaban en voz baja, pero el tono de sus murmullos estaba cargado de tensión. Sin pensarlo, Valeria decidió acercarse. Al llegar, el grupo se separó un poco, como si no quisiera que ella se uniera.
Sin embargo, una mujer de aspecto desaliñado la miró fijamente y la invitó a acercarse. «Tú también lo sientes, ¿verdad?» «La oscuridad que se filtra», dijo con un susurro tembloroso. Valeria asintió mientras el miedo se mezclaba con curiosidad. «Hay un ritual», continuó la mujer, con los ojos desgarrados por la desesperación. «La única forma de proteger a nuestros hijos de lo que acecha aquí es enfrentar a la entidad que se está llevando a los niños. Pero no podemos hacerlo solos». En ese instante, Valeria sintió que el peso del barrio caía sobre ella. Las miradas de sus vecinos, antes tan reconocibles, ahora eran extrañas y amenazantes. No sabía en quién confiar. ¿Era la mujer una aliada o una de las traidoras que la habían perseguido? Repentinamente, un grito desgarrador rompió el silencio nocturno. Todos se giraron con temor. Era el grito de un niño. Una madre, con el rostro sombrío, corrió hacia la dirección del sonido. Valeria se sintió atraída, empujada por un instinto que la decía que debía ayudar, pero la incredulidad la detuvo en seco. ¿Qué pasaría si esa madre no regresaba? Valeria miró a su alrededor, buscando apoyo entre sus vecinos, pero cada uno parecía atrapado en su propio terror. El aire se llenó de murmullos e imágenes distorsionadas de la entidad que acechaba. En ese momento, supo que el horror no solo afectaba a aquellos que habían sido capturados, sino que estaba presente en todos ellos, como un veneno en sus almas. Ella no podía quedarse de brazos cruzados. Con el corazón golpeando en su pecho y el sudor frío recorriendo su espalda, Valeria tomó una decisión. Iba a enfrentar a esa maldad que había puesto a su hija en peligro. Pero antes, necesitaba reunir a los demás, necesitaba que todos enfrentaran su miedo juntos. Mientras ideaba un plan, las luces de la calle comenzaron a titilar, como si también estuvieran advertidos del peligro. ¿Y si el resplandor no era más que un engaño de esa entidad? La pregunta latente se apoderó de su mente. ¿Podrían sus vecinos, aquellos que se habían convertido en extraños, ayudarla a desentrañar el misterio antes de que fuera demasiado tarde? En el fondo, Valeria sabía que la oscuridad no había terminado de revelársele. Las sombras parecían moverse, y un silencio inquietante se apoderó del ambiente. Una figura se destacó en el extremo de la calle, sonriendo con la misma mueca perturbadora que la había acechado desde el principio. La noche estaba lejos de terminar. ¿Podría de verdad salvar a Sofía, o ya estaba más atrapada de lo que pensaba? Valeria dio un paso hacia adelante, sintiendo el frío del asfalto en sus pies descalzos, un escalofrío que subía por su espalda. La figura al final de la calle se movía lentamente, casi como si danzara en la luz de la hoguera, pero no había música, solo un aura de maldad que se filtraba por las grietas del aire. El miedo invadía su mente, tirando de ella hacia lo que estaba intentando evitar. «Tenemos que unirnos», murmuró la mujer desaliñada a su lado, ahora más cerca de lo que Valeria pensaba. La mujer seguía mirándola intensamente, sus ojos parecían saber algo que Valeria ignoraba. «No estás sola en esto. Todos lo sentimos. Pero el ritual requiere sacrificio. ¿Sacrificio? ¿De qué hablas?», Valeria respondía, intentando mantener la voz firme, aunque temblaba por dentro. La mujer sonrió, pero no era una sonrisa reconfortante, era un acto de desesperación. «Un tercero, un intermediario, alguien que se interponga entre nosotros y la oscuridad. Esa es la única forma de enfrentarlo. Pero debemos actuar rápido». Valeria se giró hacia sus vecinos. «¿Alguien más está dispuesto a ayudar?». «Estamos en peligro», gritó, pero solo recibió miradas vacías y murmullos asustados. Cada rostro reflejaba un horror que Valeria sentía aprisionándose en su pecho como un grillete. El grito del niño resonó de nuevo, desgarrador como un eco de la desesperación. No había tiempo que perder. Miró hacia la figura. Se estaba acercando más, pero aún estaba parcialmente envuelta en las sombras, como si pudiera esfumarse en un instante. «Hay que hacer el ritual esta noche», insistió la mujer, mientras los otros la rodeaban en un círculo tenso, divisando a la figura con temor. «El fuego que arde nos protegerá. Pero necesitaré su ayuda para conjurar el poder». No hay otra forma. Valeria sintió que el desespero la empujaba. Miró hacia la hoguera, la luz temblando en el aire, danzando de manera hipnotizante.
¿Estaba dispuesta a rendirse a la oscuridad, o a arriesgarlo todo por salvar a Sofía? Una parte de ella deseaba huir a casa, abrazar a su hija, sellar la puerta y escapar del horror. Pero eso no era una verdadera solución. Voy a hacerlo, murmuró, sintiéndolo como una declaración, no como una pregunta. Nadie parecía responder, pero sintió que los ojos de sus vecinos recaían sobre ella, esperando una señal de liderazgo que nunca había querido asumir. La figura, ahora más cerca, empezó a reír con un sonido agudo y escalofriante que heló la sangre de Valeria. Sus dientes brillaban como fragmentos de luz en la oscuridad. Ven, Valeria, ven a jugar. He estado esperando por ti y por tu pequeña, susurró la criatura, casi como si cada palabra fuera una trampa que le atraía cada vez más a su oscuridad. El extraño resplandor de la hoguera pareció crecer, iluminando el rostro de la mujer desaliñada que le decía que era ahora o nunca. Debemos empezar. Enciende el fuego. Tu deseo es el aliento que lo necesita, insistió con desesperación. Valeria sintió la presión en su pecho mientras se acercaba al fuego. La tensión era palpable. No solo estaba ardiendo la leña, sino también el frágil equilibrio entre la vida y la oscuridad. ¿Qué significaba realmente el sacrificio? Lanzó un vistazo a la figura que ya estaba demasiado cerca. Las sombras rodeaban a Valeria, pero también a sus vecinos, y ellos debían hacer su elección. Entonces un susurro helado atravesó el aire, resonando en su mente: cuidado con lo que deseas. Era ahora o nunca. Las sombras retumbaban, la figura estaba a su lado, y Valeria sabía que cuando se encendiera ese fuego, no habría vuelta atrás. El eco del grito de un niño se apagó súbitamente, como si la oscuridad hubiera absorbido todo sonido. Valeria se dio cuenta de que Sofía podría estar en peligro inminente. Casi en un susurro, preguntó en voz baja: ¿qué hará la entidad si no participamos? Pero la respuesta que encontró a su alrededor fue solo un silencio ahogado, presagiando un horror que aún estaba por revelarse. Valeria se sintió atrapada entre el fuego y la oscuridad. La figura ahora estaba tan cerca que podía sentir su aliento helado, un aire que emanaba de algo que había estado esperando mucho tiempo. Una sombra fina se proyectaba sobre ella, desdibujando los contornos familiares de su hogar. Su corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. No hay tiempo, decía la mujer desaliñada, instando a Valeria a actuar. El fuego tiene que ser encendido, y tú eres la única que puede invocar la chispa que necesitamos. Los rostros de sus vecinos eran una mezcla de pánico y resignación. Algunos murmullos aparecían entre ellos, algunos incluso preguntando si realmente estaban dispuestos a arriesgar a un inocente. Pero el miedo a la desaparición de Sofía, la pequeña niña que solía correr por esas calles, era mayor que cualquier escrúpulo. Valeria sintió que lo que estaba a punto de hacer se sentía como una traición. La figura indecente sonrió de nuevo, como si saboreara el dilema que pesaba sobre su alma. El sacrificio será recompensado, Valeria. No solo salvarás a tu hija, también liberarás a aquellos que están perdidos, como yo. Se levantó la mano, mostrando un objeto brillante. Valeria reconoció el pequeño amuleto que había sido de su abuela, perdido desde hacía mucho tiempo. Está esperando ser reclamado, dijo la criatura mientras flotaba en la penumbra, sus ojos rojos ardían con una esperanza retorcida. No, gritó Valeria, pero su voz le fue arrebatada por un torrente de arrepentimiento y miedo. En aquel momento, la hoguera creció, devorando la leña con ansias voraces. Era como si el fuego mismo estuviera consciente de la tensión en el aire, atrapando el terror de todos los presentes. La entidad se alimenta de tus miedos, de tus deseos. Alimentémoslo con algo más fuerte. Los ojos de la mujer desaliñada se llenaron de desesperación. Debes hacer el ritual ahora. Queremos liberarnos de esta pesadilla, por cualquier costo. Valeria miró a su alrededor. Comprendía que no solo se trataba de ella y Sofía, estaban en juego las almas de todos los que compartían el mismo techo de caos y miedo. Con un grito ahogado, Valeria se lanzó hacia el fuego, arrojando el amuleto lleno de su propia historia familiar. La comunidad suspiró, preguntándose si esa era la única solución. Al mismo tiempo, la figura brilló intensamente, su risa resonando en el aire como campanas de muerte. Ahora, únete a mí, Valeria. Invoca el nombre que guarda el poder.
Solo así podremos enfrentarlos. En ese instante, la voz de la mujer resonó en su mente: sacrificio. Con el corazón encogido, Valeria comenzó a pronunciar las palabras antiguas que había escuchado de su madre. Las llamas se elevaron hasta el cielo, un giro de luz y oscuridad. Cada sílaba parecía hacer que la figura se agazapara, como si temiera su propia existencia. Pero al mismo tiempo, algo dentro de ella rugía en resistencia. Sin embargo, justo cuando el ritual empezaba a tomar forma, un grito desgarrador cortó el aire, proveniente de una esquina oscura de la calle. Era Sofía. La voz de su hija resonó con un eco de horror que hizo que el estómago le diera un vuelco. La figura, al escuchar aquel clamor, se volvió hacia Valeria. Si deseas salvarla, tendrás que hacer más que solo palabras. La oscuridad siente el sacrificio. El fuego titiló a sus pies, intensificando el ritual que iba creciendo, pero la figura se acercaba más, dejando una estela de sombras que amenazaban con consumirlo todo. No, Sofía, no, Valeria gritó, desbordando su valentía, pero sabía que cada segundo contaba. La verdad la golpeó con fuerza: debía enfrentarse a su pasado y a la maldad que había acechado en su vecindario por años. ¿Qué estás dispuesta a perder realmente, Valeria?, susurró la figura, mientras la risa intensa retumbaba en su mente. Era una pregunta y un regalo disfrazado de amenaza. La noche, fría y oscura, presagiaba un desenlace que se acercaba rápidamente, dejando a Valeria un solo camino: la elección que cambiaría todo. Aunque sabía que el sacrificio estaba a la vuelta de la esquina, el peligro que se avecinaba era más escalofriante que la propia oscuridad. Los murmullos comenzaron a girar a su alrededor y el fuego ahora era una fortaleza. Sin embargo, había una pregunta que flotaba en el aire: ¿qué pasaría si el sacrificio era la única forma de recuperar a Sofía? La figura se burló de ella mientras el viento frío acechaba sus pensamientos. Todo lo que necesitas estará al alcance de tu mano. ¿Te atreverás a alcanzarlo? Valeria sintió que el corazón le estallaría en el pecho. Las llamas danzaban descontroladas, iluminando el rostro de sus vecinos, los cuales se habían convertido en sombras de miedo y ansia. La figura oscura se reía, como si el caos a su alrededor le brindara una alegría oscura y retorcida. Tus palabras, Valeria, serán solo el inicio, dijo en un tono que erizaba la piel. El grito de Sofía se repetía en su mente, claro y desgarrador, y Valeria supo que debía actuar. Si el sacrificio es lo que se pide, ¿qué estaré dispuesta a ofrecer?, pensó, sintiendo su cuerpo helarse ante la presión de la decisión. Escucha, continuó la mujer desaliñada. Cada hogar tiene un precio que pagar a la oscuridad. Puede que hoy, la vida de alguien que amas sea la moneda. ¿Estás dispuesta a entregar tu pasado para salvar tu futuro? Valeria miró hacia el fuego, luego hacia la figura. En su mente danzaban recuerdos de risas junto a Sofía, de días cálidos y alegres. No puedo. No puedo perder a mi hija. Es todo lo que tengo, murmuró, aunque algo en su interior le decía que la respuesta no era tan simple. Mientras la oscuridad se aproximaba, la figura pareció absorber la desesperación de la multitud, como un depredador que olfatea el miedo. El sacrificio no solo se mide en vidas, Valeria. Recuerda, la sangre llama a la sangre. Quizás puedas recuperar lo que es esencial sin perderlo todo. Las voces de sus vecinos se unieron en un clamor ansioso. Hazlo. Salva a la niña, gritaban algunos. Pero otros hacían gestos de advertencia, recordándole la pena de perder algo tan valioso. La tensión en el aire se hizo insostenible. Valeria respiró profundamente, sintiendo el calor del fuego abrazar su piel. Todo giraba a su alrededor, como una tormenta de emociones. Sabía que tenía que elegir. Con lágrimas en los ojos y el espíritu desgarrado, miró hacia la figura. ¿Qué debo hacer? Punto. Invoca el nombre que resuena, contestó, la risa de la sombra sonando como ecos en la noche. Solo así la oscuridad tendrá un lugar donde ir. Arriesga lo que más amas para salvar tu amor. Esa es la única forma de romper la atadura que nos mantiene aquí. Una parte de Valeria sabía que improvisar era volver a caer en la trampa que había definido su vida. Pero el grito de Sofía resonaba como un tambor de guerra, un llamado a lo ineludible. Se arrodilló junto al fuego, cerrando los ojos para concentrarse.
La calma en su interior se confrontó con el bullicio de su alma, pero las palabras empezaron a fluir de sus labios. Invocó antiguas palabras, susurradas por generaciones olvidadas. Sin embargo, la figura comenzó a surgir entre sombras, desapareciendo y reapareciendo como un espectro inquietante. Más fuerte, Valeria. Te escuchamos, dijo la sombra. Millones de recuerdos desbordaron su mente, revelando secretos que había mantenido en prisión, secretos que la habían llevado a este punto. Sabía que no solo se jugaba la vida de Sofía, sino también la suya, sus elecciones, sus errores. Un grito más. Mamá, resonó. Valeria abrió los ojos con un ardor renovado. La llama del fuego parecía responder a su súplica. Estoy aquí, Sofía. No quiero perderte, gritó al unísono. Y entonces, la figura se congeló. ¿Realmente valdrá la pena ese sacrificio, Valeria? Implica renunciar a lo que eres, a lo que significas. Un nuevo eco de risas llenó el aire, pero Valeria ya no temía. Si eso es lo que se requiere, estoy lista para enfrentar la oscuridad en mí, dijo, con una determinación que ardía como el fuego a su alrededor. Entonces que así sea, retumbó la figura, su risa ahora mezclada con una alarma insólita. El aire se volvió pesado y comenzó a oscurecerse aún más, mientras una sombra inmensa emergía de la hoguera. El sacrificio se acerca, Valeria. Ahora, ¿quién pagará el precio? Las caras de sus vecinos se desdibujaban ante sus ojos. Ella ya no podía volver atrás. Volvió su mirada hacia el fuego, y al instante sintió una conexión. Era como si el fuego mismo le hablara. Y mientras el miedo la envolvía, las llamas comenzaron a alzarse, formando un círculo alrededor de ella que parecía desdibujar la realidad. En ese instante final, Valeria comprendió que el verdadero sacrificio no siempre era lo que se ofrecía, sino lo que uno estaba dispuesto a perder que nunca se puede recuperar. ¿Qué haría ella cuando la sombra reclamara su cuota? La risa resonó. La oscuridad acechaba y la hoguera seguía crepitando. No era solo un ritual, era la verdad expuesta, y Valeria estaba más cerca de descubrirla de lo que había imaginado. Así, el momento se tornó un efímero y aterrador suspenso, dejando una pregunta flotante en el aire. ¿Estaría dispuesta a perderlo todo por salvar a quien más amaba? Valeria sintió como el fuego chisporroteaba, cada chispa como un latido de su corazón desgarrado. Las sombras que la rodeaban parecían cobrar vida, danzando al compás de sus temores. La figura oscura ante ella se transformaba, creciendo en forma y tamaño, convirtiéndose en un entramado de pesadillas que se entrelazaban con su propia desesperación. ¿Quién pagará el precio? Resonó la voz horrible, un eco de múltiples voces que la penetraban hasta los huesos. Las llamas se alzaron, y en su resplandor pudo ver los rostros de sus vecinos, desfigurados por el terror, cada uno de ellos cargando sus propios miedos y secretos. No estaban allí solo para ser espectadores, todos tenían algo que perder. Sofía seguía atrapada en su mente, su risa infantil reemplazada por el eco espeluznante de su grito. Mamá, resonó nuevamente, esta vez más cerca, como un grito de auxilio que se colaba por cada rincón de su ser. No. No. Hice un pacto contigo, no con ellos, gritó Valeria, sintiendo que se rompía bajo la presión de la elección. Yo seré la que pague. Los pactos son grises, Valeria. Dime, ¿realmente quieres sacrificarte, o prefieres que otros carguen por tus deseos? La figura oscura se acercó, un dedo largo y gélido apuntando al corazón de Valeria. Piénsalo bien. Las consecuencias son eternas. Su mente se llenó de imágenes, de recuerdos de su vida antes de que la oscuridad la reclamara. El murmullo de tiempos felices mezclado con el grito de su hija crecía y expandía su dolor, hasta que se sintió casi paralizada. El fuego se intensificó, y de las llamas emergieron sombras más pequeñas, criaturas que parecían alimentarse del miedo. Sus ojos negros, deslumbrantes, la observaban y la etiquetaban, como si la decidieran en aquel instante. Mamá, ayúdame. La voz de Sofía era más fuerte ahora. ¿Los salvarás a todos, Valeria? ¿O a la única que realmente importa? La figura reía, un sonido gélido que se metía en su piel. El aire estaba cargado de poder, de decisiones que desbordaban el límite de su resistencia.
Valeria se vio obligada a elegir entre el amor que la ligaba a Sofía y el dolor de sus vecinos, todos con secretos oscuros que los mantenían unidos en el miedo, con el corazón latiendo como un martillo. Se colocó en el centro del círculo de fuego, el calor envolviendo su cuerpo como un abrazo de muerte. No puedo permitir que tu sombra se lleve a mi hija. No más. ¿Te atreves a desafiar la oscuridad, Valeria? Solo tú decides su camino, dijo la figura, el tono burlón en su voz resonando en la penumbra. Pudo sentir la conexión del fuego directo a su alma, pulsando con energía negativa, como si el fuego mismo la incitara a rendirse. Había algo maligno en aquel calor, la oscuridad alimentándose de su sufrimiento. Entonces, recordó la carta que su madre le había dejado antes de morir, sus letras llenas de advertencias oscuras. Mientras los gritos continuaban en su mente, Valeria tomó una profunda respiración y se dispuso a despertar la luz que tenía encerrada. Alzó sus manos, llamando a los meros instintos de supervivencia que quedaban en su interior. Con cada palabra que brotó de sus labios, su voz se hizo más fuerte, temblando y vibrando en la noche. Regresa, Sofía. Regresa a mí. El aire se volvió un torbellino, fragmentos de sí misma volando hacia el fuego, disolviéndose en el calor. Las llamas se retorcieron, y en un instante, todo se congeló. Los vecinos, la figura, el demonio del fuego, observaban con ansiedad. Entonces, algo en el suelo comenzó a moverse, unas sombras sobre sombras dirigiéndose hacia ella, como serpientes hambrientas. La risa ominosa de la oscuridad resonó de nuevo, burlándose de su sacrificio. Doblándose ante la presión, sintió que su cuerpo se desgastaba, pero se aferró al recuerdo de Sofía y su risa. Ya no tengo miedo. Ven y déjame ver tu verdadero rostro. Entonces, el silencio invadió la noche, pesado como la muerte misma. Y mientras el viento aullaba, las sombras se agruparon, uniendo sus fuerzas contra la luz que Valeria había invocado. El tiempo se detuvo, y en ese instante de tensión insoportable, la figura se abalanzó sobre ella, y Valeria supo que algo fundamental había cambiado. No había vuelta atrás, solo el abismo de lo desconocido. Las llamas comenzaron a apagarse, y en la oscuridad, una nueva forma se presentó ante ella, mucho más aterradora de lo que había imaginado. ¿Estás lista para descubrir la verdad, Valeria?, preguntó la sombra, su voz como un lamento. Y entonces, el caos se desató de nuevo, el verdadero sacrificio estaba por revelarse. ¿Podría Valeria enfrentar lo que realmente acechaba en las sombras? Valeria sintió que la oscura figura frente a ella comenzaba a cambiar, sus contornos burbujeaban como aceite en una sartén caliente. Un hálito helado recorrió su cuerpo, llevándose consigo el aire que creía necesitar. La verdad, murmuró entre dientes, su mente se encontraba atrapada en un torbellino de recuerdos y pesadillas. La forma frente a ella se fue volviendo más clara, revelando un rostro que había conocido en sus pesadillas. Soy la voz de tus secretos, Valeria. La que ha arrastrado tu culpa durante años. Has sido elegida, pero no para ser la heroína que imaginas, susurró con una voz gutural que le erizó la piel. Las llamas que aún ardían eran testigos mudos del horror que se desataba. Valeria parpadeó, tratando de despejar la niebla que cubría su mente. Las sombras danzaban alrededor, convirtiéndose en figuras familiares, rostros que conocía bien, sus vecinos, cada uno portando no solo su dolor, sino las sombras de sus propios secretos ocultos. Algunos la miraban con desdén, otros con temor, como si ella fuera la responsable de sus tormentos. Nos has traído aquí. Tus deseos. Tu egoísmo, gritó una voz desde la multitud. Era Lucía, la anciana que siempre traía a Valeria las hierbas que necesitaba. Su rostro se distorsionó por la rabia y el dolor. Pero, no era solo yo, no fui solo yo. Valeria se defendió, sintiendo que el peso de la culpa la aplastaba aún más. Las sombras comenzaron a acercarse, sus ojos negros como pozos profundos. Cada uno parecía vibrar con la promesa de algo impensable. Vas a caer, Valeria. El sacrificio es inevitable, escupieron al unísono. La figura oscura se acercó a ella. Puedo darte lo que deseas, una oportunidad para revertirlo todo. Pero, ¿a qué precio? Sus ojos, oscuros y vacíos, retuvieron el brillo de las llamas.
Esto era solo el comienzo, con cada palabra, Valeria sintió como su fuerza se evaporaba. Voy a perder a Sofía, a todo su voz se apagó. El vacío la rodeaba, y aunque las sombras eran terribles, había algo en la oferta del oscuro ente que la tentaba. ¿Por qué no darle una oportunidad a su hija de librarse del tormento que había desatado? Ellos no te salvarán. Solo tú puedes redimirte, dijo la figura, mientras acercaba su mano hacia el corazón de Valeria. Un escalofrío serpenteó por su espina dorsal. Contémplalo, sacrifica tu propia felicidad por un rayo de luz, o sumérgete en la oscuridad para siempre. En ese momento crucial, los gritos de sus vecinos resonaron como ecos lejanos. Valeria cerró los ojos. Miró hacia adentro, al lugar donde su amor por Sofía brillaba con intenso fulgor. Si podía combinar su amor con la oscuridad presente, tal vez tendría una oportunidad. De repente, todo explotó. Las llamas la abrazaron, pero no la quemaron, en cambio, la llenaron de energía, de voluntad. Valeria alzó la vista al cielo, y todas las sombras la rodeaban. Nunca más seré un sacrificio, gritó con fuerza. La verdad que llevaba dentro, la luz que había despertado, lanzó un destello que iluminó la oscuridad. Falta poco para enfrentar al ente, para enfrentar la verdad que había temido. La figura oscura vaciló. Ese rayo que brotó de Valeria parecía perturbar su esencia. No puede ser más fuerte que lo que me has dado. Pero Valeria no se rendiría. ¿Qué harían los demás? ¿Le darían la espalda en su hora más difícil? Sin embargo, no había vuelta atrás. Se plantó frente a la oscuridad con la determinación de una madre dispuesta a todo. Lucharé, y enfrentaré cada sombra que has creado. Prepárate porque la verdad será expuesta. Los gritos de sus vecinos se apagaron, todos mirando en shock, como si contemplaran un fenómeno asombroso. Pero antes de que pudiera avanzar, la figura se diluyó en un puñado de risas escalofriantes, desvaneciendo poco a poco en una niebla densa. Un grito desgarrador estalló en el fondo. «Mamá», resonó la voz de Sofía, retumbando en el aire frío. La oscuridad comenzó a transformarse de nuevo, y Valeria sintió que algo aún más aterrador se aproximaba, la sombra de la figura. Reapareció, más oscura que antes, con un nuevo rostro, el de Sofía, distorsionado y apagado. ¿Qué has hecho? Ahora enfrentarás a la oscuridad que has creado. Valeria supo que la tiniebla había desatado un mal mayor. Y en un instante, comprendió que la verdadera lucha apenas comenzaba. La sombra de Sofía se deslizó hacia ella, el terror volvió a despertar en su pecho. ¿Podría rescatar a su hija de los horrores que habían desatado? ¿O se perderían ambas en la oscuridad? La noche aún guardaba más secretos. El rostro de Sofía, envuelto en una neblina oscura, temblaba entre la luz y la penumbra. Valeria no podía creer lo que sus ojos presenciaban. Algo en su interior se rompió. Las palabras de la figura oscura retumbaban en su mente como un eco aterrador: ahora enfrentarás a la oscuridad que has creado. Su corazón latía en un frenético compás, como si entendiera que el tiempo se había detenido y la verdad estaba a punto de ser revelada. Sofía, gritó Valeria, extendiendo sus brazos, anhelando tocarla, absorber la esencia de su hija. Pero la sombra se acercaba, con un movimiento lento, casi burlón, como si disfrutara el tormento de la madre. La risa siniestra resonaba, cargada de una malevolencia que inundaba el aire a su alrededor. Lo has traído tú, madre. Ahora serás testigo del sacrificio que reclamamos, dijo la sombra con la voz de Sofía. Cada sílaba era un dagón que se clavaba en el alma de Valeria, desgarrándose en pedazos. Tu egoísmo ha dejado una marca profunda en ella, continuó, gesticulando aún más hacia la imagen distorsionada de la niña que Valeria alguna vez conoció, y ahora pagarás el precio de haberla traído a este mundo así. La realidad le daba giros a cada segundo. Los gritos de los vecinos resonaban como un mar tumultuoso, un oleaje de dolor y desesperación. Valeria sintió como el sudor frío le empapaba la frente, mientras un profundo escalofrío le recorría la espalda. Su determinación se tambaleaba, pero en el fondo, había un fuego que crecía, el amor por su hija. No vas a llevarte a Sofía. Valeria se interpuso entre la sombra y la figura de su hija, las lágrimas brotaban de sus ojos. No permitiré que tu oscuridad se la lleve.
A medida que se acercaba a la sombra, se envolvió en una bruma helada. La figura, ahora una amalgama de sombras, comenzó a reírse, una risa que cortaba el aliento. Tu amor es insignificante, Valeria. La oscuridad siempre gana. Harás lo que temes, sacrificarás lo más querido por ti. Las llamas comenzaron a avivarse entre las sombras, iluminando brevemente la forma de Sofía, que ahora sonreía desgraciadamente, atrapada entre esa luz tenue y la oscuridad que la engullía. Valeria sintió un dolor punzante en su pecho, una sensación asfixiante, pero la luz de su amor comenzaba a brillar con más intensidad. Si tengo que perderme en la oscuridad para salvarte, lo haré, susurró, sintiéndose más fuerte a cada palabra. Las sombras le rodeaban, intentando consumirla, pero Valeria se mantuvo firme. ¿Te atreves a afrontar la verdad?, preguntó la sombra, ahora más unida a Sofía. A veces el dolor más profundo se oculta tras el amor más puro. Y tú serás la encargada de ver tu propia oscuridad. De repente, una visión se desató en su mente. Escenas de su vida con Sofía, los momentos de alegría junto a lágrimas de angustia, sus errores, y todo lo que había querido olvidar. Los gritos de su hija resonaban con fuerza en su memoria: mamá, ayúdame. No me dejes caer. No, no te dejaré, gritó Valeria, y de su pecho brotó una luz blanquecina que empujó a las sombras hacia atrás, pero en ese instante crítico, la oscuridad se agazapó. ¿Y si la verdad es que tú no eres la madre que Sofía merece? Tal vez lo que has hecho ha sido condenarla. La voz era ahora un susurro penetrante. La sombra extendió sus brazos, mezclando la risa macabra con un susurro que prometía horror. Un sacrificio tiene un precio, Valeria. Dale a una madre, y se llevarán a la otra. La bruma comenzó a espesar aún más, y Valeria percibió la angustia llenándola de nuevo. La luz que había brotado se apagaba lentamente. El mar de sombras quería devorarla, arrastrarla a un abismo. No dejaré que esto termine así. Valeria, con toda su fuerza, peleó contra el vacío. Tenía que liberar a Sofía. Pero la angustia de su propia pena se torcía junto a la última chispa de luz. La figura de Sofía titiló una última vez, como una vela a punto de apagarse. ¿Qué harás, mamá? ¿Te sacrificarás por mí? ¿Enfrentarás las sombras que llevas dentro por la verdad? Valeria se sintió desbordada, como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Y cuando parecía que todo estaba perdido, un grito rompió el silencio, resonando en la noche. Era Semilla, su espíritu guía. Valeria, recuerda quién eres. La verdad no siempre es un sacrificio. La luz puede salir del dolor. No desistas. La oscuridad, aún amenazante, pareció dudar. Valeria miró la forma de Sofía y entendió que el amor verdadero no tiene sombras. Pero justo cuando pensó que podía ganar, una figura emergió de la penumbra. Era otra sombra, una más grande, más poderosa, dispuesta a reclamar la luz. El eco de un poder antiguo retumbó en la noche. ¿A qué precio volarás, Valeria? Ella ahora se encontraba en la encrucijada. ¿Sería capaz de enfrentar esta nueva amenaza, o perdería a su hija para siempre en la oscuridad que había desatado? La noche aún guardaba secretos aún más aterradores. La tensión se palpaba en el aire, un silencio aplastante que hacía eco de los latidos de Valeria. La sombra inmensa, más oscura que ninguna etiqueta, emitía un aire de poder antiguo y maligno, como si hubiera estado esperando el momento perfecto para hacer su movimiento. Valeria retrocedió, sintiendo cómo sus pies se hundían en el suelo gélido, como atados a una tierra maldita. ¿Quién eres tú?, logró preguntar, su voz apenas un susurro. La sombra solo sonrió, exhibiendo un sinfín de dientes afilados, como si disfrutara de su angustia. Soy el eco de tus temores, el espejo de tus decisiones. Lo que has creado. Me has nutrido, dijo, cada palabra resonando como un martillo en su cabeza. Y ahora, tu luz no será suficiente. Valeria se sintió atrapada, una marioneta de sus propios miedos. Recordó la última vez que había sentido esto, cuando Sofía fue diagnosticada con esa enfermedad, cuando sintió que el mundo se le caía. Y ahora, estaba de nuevo en un abismo, enfrentando no solo la amenaza de perder a su hija, sino también a sí misma. ¿Qué quieres de mí?,
exigió con valor en su voz, aunque sentía que las fuerzas de la sombra la pelaban de su seguridad. La criatura se acercó lentamente, como un depredador disfrutando su presa. Tu sacrificio, madre. Para que la oscuridad me nutra. Como tú alimentaste la tormenta dentro de tu hija. Las llamas alrededor de Sofía chisporrotearon con desesperación, iluminando la oscuridad, pero no podía mantener su brillantez por mucho tiempo. No puedo permitir que la lleves, gritó Valeria, sintiendo que su propia esencia luchaba por salir, pero cada paso hacia la sombra era como entrar en un lodo espeso. ¿Y si el sacrificio está en dejarla ir? La sombra susurró, jugando con sus temores más profundos. ¿Lo suficiente como para liberarla de ti? Tu amor a veces es una prisión, Valeria. Las palabras eran cuchillos cargados de una verdad que no quería reconocer. El eco del llanto de Sofía retumbó a su alrededor. Mamá, ayúdame. Era un grito desgarrador que perforó su corazón. Valeria sintió que el abismo se cerraba, que el tiempo se desvanecía, en un ciclo interminable de agonía. No puedo dejarte caer. No sin luchar. La sombra se retorció en una danza grotesca, disfrutando el conflicto interno de Valeria. ¿Qué es más aterrador, Valeria? ¿Perder a tu hija o perderte a ti misma? ¿Qué elegirá una madre verdaderamente? Valeria recordó a Semilla, la figura benevolente que aparecía justo cuando la desesperación asomaba. No, se repitió, apretando los dientes con determinación. Nadie va a sacrificarse. Nos liberaremos juntas. A instantes, la luz que había resurgido dentro de ella comenzó a brillar aún más intensamente, retando a la sombra. No puedes tenerme. Mi luz es más fuerte que tu oscuridad, pero, en un giro brutal, la sombra rió, un sonido grave que hizo crujir las paredes del propio corazón de Valeria. Ese es el error más grande. La luz no siempre es la salvación. A veces, es el inicio de peores horrores. Valeria sintió un escalofrío avanzar por su espalda. ¿Qué horrores podría desatar su luz? ¿Qué verdad aterradora lo acompañaba? La sombra levantó sus brazos, y el silencio asumía un nuevo tono, pesado, ominoso. La oscuridad a su alrededor comenzó a distorsionarse, como si los más oscuros secretos de Valeria estuvieran a punto de ser expuestos. En un instante, todo quedó en silencio, la sombra se congeló, y entonces un grito desgarrador rompió la penumbra. No era Sofía, ni Valeria, sino una voz desconocida, profunda y antigua. El precio se pagará, y la luz revelará al monstruo. Prepárate, Valeria, y entonces, todo se desvaneció. La oscuridad frenó su avance, dejando un eco de risas entre susurros. Valeria sabía que el verdadero horror estaba a punto de desatarse. ¿Podría enfrentarlo y salvar a Sofía? La noche aún custodiaba secretos que, antes o después, debían revelarse. El aire se volvió denso, impregnado de un miedo palpable. Valeria se encontraba frente a su propia sombra, en un estado de trance entre la luz y la oscuridad. La figura de Sofía, atrapada entre esas dos dimensiones, se convirtió en la imagen más desgarradora que jamás había contemplado. La voz de la sombra resonaba en sus oídos, el precio se pagará, y la luz revelará al monstruo. No. Valeria gritó. Cada fibra de su ser ardía con una desesperación que atravesaba el suelo como si los latidos de su corazón pudieran despertar a los muertos. Las llamas empezaron a bailar frenéticamente, reflejando su tormento, casi como si el fuego entendiera el peso de su lucha interna. Las sombras una vez familiares se erguían ahora como gigantes. Sus rostros, antes conocidos, mostraban una mezcla de desprecio y temor hacia ella. No eres la madre que creemos, murmuró Lucía, su vieja amiga. Has traído esta oscuridad a todos nosotros. Las palabras cortaban con la precisión de un cuchillo, golpeando su corazón con cada sílaba. Valeria sintió el frío del vacío, un eco de la culpa que laceraba su alma. Soy yo quien debe enfrentarse a esto, por Sofía, pensó mientras el viento azotaba su rostro. En ese instante, la figura de Sofía brillaba de forma tenue, como si todavía hubiera un hilo de esperanza entre ellas. Mamá, ayúdame. Era un grito desgarrador que resonaba en su pecho, una llamada que atravesaba su desesperación.
No puedo dejarte caer, dijo Valeria, mientras la luz dentro de ella comenzaba a intensificarse. No voy a permitir que la oscuridad te consuma. ¿Qué harás, Valeria? ¿Qué estarás dispuesta a sacrificar? La figura oscura se burlaba, burlándose de su amor como si fuera un juego. Te revelaré la verdad, todo lo que temes y has ignorado. De repente, la oscuridad se tornó en un torbellino, arrastrando todo a su paso, incluida la luz que Valeria había invocado. Pero antes de que pudiera ser engullida, recordó a Semilla, su guía. Recuerda, Valeria. La luz puede surgir del dolor, resonó la voz familiar en su mente, esa fue la chispa que necesitaba. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, Valeria cerró los ojos e invocó todo el amor que tenía por Sofía, recordando cada momento que habían compartido, cada risa, cada abrazo. Las llamas a su alrededor comenzaron a realizar un baile frenético, absorbieron ese amor puro y lo expandieron hacia la oscuridad. Mira lo que eres capaz de hacer, gritó Valeria, su voz llena de poder, mientras la luz brotaba de ella como un faro en medio de un mar de caos. No permitiré que te lleves a mi hija, la sombra se sacudió, enfrentando el brillo del amor en su interior. Eso es solo un destello, Valeria. La oscuridad siempre regresa, las llamas hirvieron intensamente, la luz radiando tan fuerte que comenzó a desintegrar las sombras que la rodeaban. Pero la figura no se detuvo. El sacrificio tiene un precio, y esa luz también se alimenta de sombras. La sombra extendió un brazo hacia Sofía, quien parecía perder fuerza, atrapada entre el fuego y la penumbra. No, Sofía, regresa. Valeria sintió que su mundo se desplomaba. Con el corazón desgarrado, comprendió que debía arriesgarlo todo. En un acto de valentía, se lanzó hacia adelante, corriendo hacia la figura oscura. Si deseas un sacrificio, tómame a mí en lugar de a ella. Un silencio inquietante se apoderó de la escena, el aire vibraba con la tensión de su declaración. La sombra pareció titubear, y un destello de duda cruzó su rostro oscuro. ¿Aceptarás la oscuridad? Valeria sintió que la angustia le comprimía el pecho, pero no se detuvo. Se encontraba en el borde de abismo, entre el amor y el miedo, y en ese momento, el amor logró disipar su miedo. Estoy dispuesta a enfrentar cualquier sombra, pero nunca te llevarás a mi hija. Poco a poco, una luz brillante comenzó a expandirse, llevando consigo la oscuridad. La figura de Sofía comenzó a emerger, su figura resplandeciente rompía las cadenas que la mantenían prisionera. Mamá, llamaba, y su voz resonaba como un eco. Poderoso, Valeria, confiando en que su sacrificio, en su entrega, había hecho temblar las sombras, extendió su mano hacia su hija. La luz comenzó a envolverlas, fusionándose en un brillante abrazo, y así, en medio del caos, la sombra pareció desvanecerse, absorbida por la luz que emanaban Valeria y Sofía. Fue como un tsunami de energía, un rayo de claridad que arrastró todo a su paso. A medida que sus cuerpos se unían, Valeria cerró los ojos, sintiéndose renacer en ese amor, la oscuridad se disolvió, dejando atrás un Tepito silencioso, pero la comunidad había cambiado para siempre. Los vecinos, atónitos, se dieron cuenta de que el verdadero sacrificio no era lo que ofrecieron a las sombras, sino el amor que compartían. Valeria y Sofía, entrelazadas en una luz nueva, renacieron, una madre y una hija unidas, enfrentando el nuevo amanecer, listas para reconstruir lo que había sido devastado. La esencia de Valeria se sentía más fuerte, y mientras caminaban hacia el nuevo día, una esperanza renovada se instaló en Tepito. La oscuridad había sido vencida, pero el recuerdo de la lucha quedaría para siempre. Valeria sabía, por fin, que el verdadero poder de una madre reside en su amor. Y así, un nuevo capítulo comenzaba, no solo para ellas, sino para toda la comunidad. Y ahora, esto es crucial. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora mismo para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Dile a tus amigos que compartan este video con al menos 5 personas que necesitan ver esta conclusión, y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones.